El mercado tiene una tendencia natural que es alcista, es decir, la mayor parte del tiempo está al alza. Ese es un mercado saludable, un mercado normal, un mercado que tiene, si está en condiciones de, digamos, de ser alcista, no pensar que esto está equivocado, está mal, porque bueno, podemos tener como muchas acciones que no hay forma de que salgan al alza. Entonces, en ciertas condiciones que tienen, son una combinación de lo que es el análisis fundamental con lo que es el análisis técnico, entonces ahí sí, si tienes el respaldo del análisis técnico, entonces puedes estar insistiendo en un determinado patrón. Si bien es cierto que el mercado, por ejemplo, cuando tiene una subida sostenida pero calma, aquí es cuando son esos periodos que no tienes mucho que hacer. Pero si te fijas, por ejemplo, en un periodo así, ¿no? Como el que tuvimos, vamos a ponerlo esto así, así me queda un poquito más grande. Cuando tú tienes un mercado que repite determinados patrones, o sea, un mercado saludable, un mercado en tendencia natural alcista, el patrón que cumple es que en los retrocesos son lugares de compra. Y mientras siga habiendo una seguidilla de mínimos más altos, eso es lo que nos indica a nosotros un mercado que tiene una tendencia saludable alcista. Entonces, en todo este periodo que estoy mostrando aquí, entonces tenemos un mercado que yo vengo haciendo el mismo sistema como inversora, ya más que como trader, como inversora. Lo que yo me manejo y de la manera que yo me manejo como inversora con los índices es, reitero, cuando aumenta la volatilidad, para mí siempre es una oportunidad de compra. El tener la volatilidad como tuvimos este año por encima de 50 es algo que no sucede en forma muy frecuente. Este gráfico mío, si lo llevo a velas mensuales en vez de diarias, están todas mis anotaciones y esto va varios años para atrás, tener una situación de toque del nivel 50 o similar, como ven, en un periodo de varios años, estoy hablando de más de 10 años, sucede en muy pocas veces. Entonces, cuando todo el mundo está en una situación de querer vender, es cuando tú tienes que apañarte y tienes que decir, no, yo voy a empezar a ver oportunidades de comprar. Por ejemplo, en este contexto, ¿por qué yo digo el Nasdaq? Porque bueno, estamos usando herramientas de componentes del Nasdaq, como por ejemplo es esto, Cisco, o como pueden ser muchas otras tecnológicas y las vías tecnológicas que están a full, y entonces yo lo puedo ver como una oportunidad de compra. Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque, por un lado, tengo picos de volumen, tengo a su vez, no solamente eso, tengo un VIX, que el VIX es inversamente proporcional a los índices, y entonces en una situación normal de mantenimiento de una posición, o sea, y de quedarte meses y meses con una posición comprada como inversor, ¿cuándo sucede? Cuando tienes periodos en los cuales tienes una volatilidad por debajo de 20 en forma continuada. Bien, entonces ahí es cuando viene lo que se llama el buy and hold, comprar y mantener. Es en esos periodos de baja volatilidad en los cuales compras valor y después mantienes. Entonces, en este caso, mi insistencia desde el mes de marzo de empezar a comprar fue cuando empecé a ver al VIX por encima de 50. Y bueno, esto en definitiva se ha reflejado en que cuando empezó a ir el VIX por encima de 50 fue cuando empezamos a tener estas zonas de negociación. Entonces, en principio se podría haber apoyado como anteriormente lo hizo, hizo un intento de apoyo, ¿verdad? Aquí en la media móvil de 200 y después cuando la perdió, acá es cuando no precisas poner stop para esto. Si tú vas a estar comprando el valor, no comprando un derivado, en este tipo de operativa, tú perfectamente no tienes por qué poner un stop. Perfectamente lo puedes hacer sin stop, simplemente mantienes, empiezas a comprar sin apalancamiento, empiezas a comprar como inversor y listo. Es lo único que tienes que hacer, comprar como inversionista, como inversionista, comprar, por ejemplo, ETFs. Entonces, el apalancamiento es lo que muchas veces es el arma de doble filo. Yo el apalancamiento y los derivados prefiero manejarlos en un sistema de day trading.
¿Bien? Entonces, en este caso, perfectamente puedes estar comprando con tranquilidad, con muchísima tranquilidad. Yo no creo que vayan a ir a los máximos. Para mí es un momento como para, si estás comprado de abajo no tienes ningún tipo de problema, pero puedes estar empezando a hacer algún tipo de escalonamiento. ¿Va a haber algún retroceso mayor? Yo creo que sí, que van a haber cosas que no podemos estar nuevamente yendo a máximos de todos los tiempos como nada. Yo pienso más en que en esta, todavía no iniciamos la segunda mitad, estamos en mayo recién, pero yo pienso que vamos a tener episodios un poco de lateralidad, pero en la medida que la Fed siga potenciando y en la medida de que siga habiendo liquidez en el mercado, como está teniendo liquidez, Estados Unidos está con muchísima liquidez en este momento, y se los digo por experiencia propia, hay fluidez, no todo el mundo va a estar en la misma situación, pero tenemos un entorno en el cual, mientras estemos por encima de la media móvil de 200, que es algo que utilizan muchísimos traders alrededor del mundo, mientras seguimos estando por encima de la media móvil de 200, en este caso el único activo, el único de los índices que está en esta situación es el Nasdaq, y es además, esto yo me doy cuenta chateando a veces con algunos traders europeos, ¿no?, que tienen un concepto de lo que va a suceder en el mercado bastante menos optimista que el que yo tengo con el Nasdaq, pero bueno, es que hay veces que el mercado no se va a mover en forma pareja, y va a haber una diferencia importante, y tiene que haber, y es saludable que la haga, respecto a lo que hace el Nasdaq y a lo que va a hacer, por ejemplo, un CAC francés o un IBEX 35 español, o inclusive hasta el DAX o el FTSE. Entonces hay una realidad totalmente diferente, y es más similar la situación que están teniendo los índices europeos a la que ha tenido, si se quiere, el Russell. ¿Bien? A pesar de que el Russell igualmente ha tenido una subida que ha superado lo que han subido por ahora desde los niveles más bajos, los índices europeos, ¿verdad? Eso se podría hacer una comparación, pero es bastante más todavía. En base a eso, todavía tenemos deuda en el S&P 500 y en el Dow de ir hasta acá, hasta por encima, por ejemplo, en el caso del S&P 500, por encima de los 3.000, pero la cuestión es que, por lo menos por ahora, viene haciendo una serie de mínimos más altos, o sea, cuando hay retrocesos, esos retrocesos son comprados. Entonces es bastante diferente a lo que teníamos días atrás, que bueno, parecían retrocesos, eran reversas bastante importantes, o sea, eran días en los cuales podías tener para abajo, como nos muestra acá el narrow range, que tenemos acá las velas, ¿no?, del narrow range, podíamos tener de a 200 puntos de caída, pero a su vez al otro día de a 200 puntos también, o 190 puntos de subida, e inclusive tuvimos días increíbles, ¿no?, de 300 puntos de subida, 300 puntos de bajada, o sea, una cosa brutal. Pero a lo que voy es que en estos pánicos es cuando tú tienes que, como inversor, empezar a ver. A lo que voy es que voy a empezar a comprar, o voy a empezar a poner mi dinero en lo que es turismo, o en buscar chollos y cosas baratas, en lo que es las aerolíneas, por ejemplo, o los cruceros. No, porque eso va a demorar mucho tiempo en hacerlo. Lo sé porque nosotros también gestionamos una administración de propiedades vacacionales, y si yo tengo una situación en la cual, por ejemplo, la mayoría de nuestros visitantes vienen del norte de Europa, y tengo países como el Reino Unido que van a poner una restricción en cuanto a que por lo menos hasta el mes de octubre todos aquellos que viajen afuera del Reino Unido después van a tener que hacer una cuarentena de 15 días cuando vuelven, entonces eso yo ya sé que me va a limitar, y no solamente me va a limitar a mí, sino que va a limitar a todo el mundo en cuanto a la afluencia, porque tú vas a querer empezar a buscar viajar, ¿cuándo? Sí, en todo caso, cuando tú puedas saber que puedes volar y puedes salir y regresar de tu país libremente. Entonces, si rescatan las aerolíneas, se van a tener muchas deudas. Exactamente, van a haber un montón de deudas, o sea, están en este momento en un pozo de que obviamente que van a estar recibiendo, y ya están recibiendo, estímulos económicos, pero es una apuesta que es bastante más a largo plazo en comparación a lo que pueden recuperar
algunos índices como el Nasdaq, ¿verdad? Y algunas empresas que están en máximos de todos los tiempos. Amazon, por ejemplo, tiene un caso totalmente opuesto. Yo estoy comprando por Amazon y estamos hablando de que es un Amazon fuerte, es un Amazon que contrató en los Estados Unidos a 75.000 personas nuevas. Hay muchísimos sectores que al revés, que están potenciándose, que han estado contratando más gente, hasta inclusive en el caso de Google, que también está muy fortalecido, en el caso de Facebook, es decir, todo el mundo está usando ese tipo de empresas. Entonces ahí es la clave de poder estar posicionado en este tipo de crisis en los lugares donde tienen posibilidades de resurgir más rápido y dejar de lado otros sectores en los cuales va a demorar y va a demorar mucho, y principalmente va a haber y van a tener que hacer legislación, yo creo, en España principalmente, por el hecho de que aquí en España el tema de los ERTES, estaba toda la industria hotelera fenomenal, mandaron a todos los empleados al ERTE, los empleados están cobrando los subsidios, pero luego cuando se termine el periodo de cuarentena, ¿verdad? Y tengan que reintegrarse, la cuestión es que no van a haber hasta dentro de unos meses negocios suficientes en hotelería como para mantener a todo el staff, y al haberlos mandado al ERTE, porque las empresas no podían estar despidiendo a todos, y es más, después del 28 de marzo no pudieron despedir a nadie, se da una situación en la cual no van a tener suficientes negocios como para mantener todos los sueldos que van a tener que igualmente pagar. Entonces espero que esto realmente, que haya una cura para este virus, que es lo que va a motivar, digamos, que ya no tengamos que pensar como a la defensiva, y como consecuencia se pueda retomar y sin miedo, sin temor, los viajes, ¿verdad? Porque yo inclusive ahora, hoy, tenía las posibilidades de salir de mi casa, ¿verdad? En determinados horarios, y no lo estoy ni siquiera pensando. Sigo con mi actividad normal en mi casa. Bueno, yo en mi casa tengo de todo, ¿verdad? Porque tengo desde cine a gimnasio, a piscina y a parque, todo en mi casa, y mi trabajo en casa. Entonces yo ya estoy acostumbrada al confinamiento, pero es un autoconfinamiento lo que yo tengo. Va a demorar, varios sectores van a demorar, y muchos restaurantes también a su vez van a demorar también en tener la afluencia de clientes, y que los clientes se sientan cómodos yendo a un restaurante. Yo realmente que todavía en este momento no sé si me voy a sentir cómoda en un restaurante. Entonces eso va a retrasar, y entonces no todos los sectores son como para estar invertidos, a no ser que tengas mucho dinero. Y yo creo que lo que hizo Warren Buffett de deshacerse de su inversión en las aerolíneas creó un poco de pánico, pero también enfrenta a la realidad. Él lo vio, ¿no? Esto va a demorar, y va a demorar bastante más tiempo que otros sectores. Entonces asumió una pérdida y prefiere posicionar el dinero en otros sectores. Entonces eso es parte de lo que seguramente muchos otros inversionistas también van a estar haciendo. Entonces, ¿qué tenemos con el S&P? Después de 2 días de bajada, si quiere, ayer también al inicio estábamos en bajada, después recuperación, y bueno, entonces en definitiva aquí no ha pasado nada, y el patrón de mínimos cada vez más altos sigue vigente. Entonces eso es lo que tengo para decir, por lo menos de lo que es el S&P 500, y tenemos una subida respecto al máximo del día anterior de 37 puntos. Tenemos una subida muy sostenida, además, que empieza desde el día, entonces el Nasdaq, vamos al S&P 500, ayer cuando teníamos una negociación en todo momento del mercado por debajo del mínimo del día anterior. Estuvimos aquí, ¿se acuerdan? Este nivel de los 93 fue un nivel que nos sirvió para abrir cortos, y después, bueno, mucha actividad entre los 800 y 802, entonces estos 800 fueron testeados nuevamente después, y entonces esta zona de los 800-802 se consolida como forma una zona muy importante de soporte. Recién a última hora pudieron superar y pasar a terreno positivo. En el caso del S&P 500, el Nasdaq lo hizo mucho antes, porque bueno, el Nasdaq siempre está en este momento subiendo en comparación. Ahora están iguales en porcentaje de subida respecto al cierre, pero ayer se destacó un poquito más el Nasdaq en la subida. Y no sé bien qué sucedió acá en esta vela, que fue
una vela importante de bajada, que bueno, que ahora la está recuperando todo, y entonces tenemos una negociación en la cual tenemos bastante respeto de aquí, del máximo del día anterior. Entonces bueno, tenemos una resistencia aquí en esta zona de los 64, 65, que ya lo tenemos dibujado desde hace varios días. Entonces en base a eso vamos a estar empezando a hacer ahora el plan de trading, y tengan en cuenta que nosotros hacemos el plan de trading tan solo para sacar, y está quedando demostrado todos los días, que tan solo precisamos agarrar una parte del movimiento, necesitamos agarrar los movimientos de punta a punta para poder hacer un buen rédito. Entonces a la sala de trading, entonces a empezar a hacer el plan de trading del día. Entonces queda claro que los 66,75 es el máximo del Globex, y bueno, el máximo del Globex es uno de los lugares en los cuales podemos tener un breakout, porque ya ha sido testeado anteriormente como máximo de Globex, y tenemos una muy buena zona de soporte en los 60. Eso fue el planteamiento que hice el día de ayer en la sala de trading. Nuestros números de apertura siempre están basados en mínimos, máximos, cierres, apertura del día anterior, el pivote, y establecemos el rango del Globex. Pero no solamente eso, también eso nos sirve como para establecer posibles lugares en donde el mercado se puede detener y podemos ir a buscar objetivos. Entonces en este caso teníamos una resistencia planteada en 67, luego en 72, 78 y ya a continuación en 86. Fue en principio hasta 88 el mercado, y mi primera zona de soporte eran los 2860. Entonces esto nosotros lo publicamos en la sala de trading antes de que empiece el mercado. Dicho y hecho, empieza el mercado y el mercado se apoya aquí en los 2860. Algunos de los miembros de la sala pueden ingresar ahí en los 2860, y otros como yo lo que hicimos fue ingresar en el breakout, que ya era un movimiento iniciado, y agregamos y volvimos a hacer la posición en los 2867, 68, fue donde yo estuve comprando, y después sí, después de hacer el scalping, ¿verdad? Y de ir sacando de a 2-3 puntos aquí, entonces recién después sí me quedé, inclusive el breakout de los 30 minutos iniciales, que es como para ir a tomar 2 o 3 puntos, también dio beneficio, y quizás quede mejor descrito en mi gráfico de ticks. Como consecuencia de haber dibujado esos niveles, agarré el impulso, ya les digo, en este apoyo que hizo el precio en los 2860. Algunos miembros de la sala lo tomaron, yo me lo perdí. Fue bastante rápido, aunque dio posibilidades de ingresar, pero no estaba bien segura porque había estado dudando, en el sentido de que habían hecho un rompimiento por aquí por encima de estos 64, y acá habían hecho este nuevo máximo de Globex en 67, ¿verdad? Y realmente que después lo habían rechazado y había bajado en forma bastante rápida en el entorno de 6-7 puntos, y entonces esperé un poquito cómo resolvían esto, cómo resolvían esta zona. Otros de mis alumnos sí entraron acá perfectamente, y muchos tomaron todo este impulso aquí al alza. Yo lo agarré empezado, pero a lo que voy es que al fraccionar con niveles y poner nombres a los precios, me permite perfectamente tratar de ir a buscar un poquito más. ¿Y por qué voy a buscar en este primer breakout unos 3 puntos? Tan solo porque no voy a buscar, por ejemplo, 72, que casi llega. Lo podría haber hecho, pero ¿qué es lo que yo trato de hacer en el inicio siempre? Capitalizar 2-3 puntos, y empiezo con un contrato, no empiezo poniendo de a 2 contratos al inicio. Después hago este retroceso, inmediatamente después sí lo puedo hacer en más de una oportunidad, porque se dio perfecto para hacer el retroceso a esos de 67 a 69, después de 67 y 66, que ya empecé a agregar después sí de a 2 contratos, y entonces sí pude estar sacando más 2, después más 2. Como ven, empiezo a capitalizar y empiezo a juntar primero a modo scalping, para luego sí, después de que ya hice una base a modo scalping, intento después de ya 3 veces, y como ya si pierdo ya no me quitan lo ganado, lo capitalizado antes, entonces ahí sí me quedo para sacar primero a modo scalping, y después sí ya me quedo con este otro trade que me dio un total de 11 puntos, y decido cerrar el día con este resultado. La diferencia con lo que muchos traders acostumbran a hacer, porque no todos hacen scalping
tan rápido como lo hago yo y que me gusta capitalizar y es lo que me marca a mí en poco tiempo una diferencia. Es que en general lo que se enseña es, bueno, ingresas en un determinado precio, pones tu stop de protección y listo. Entonces, mientras otros están poniendo el stop de protección, poniendo la entrada y esperando a que el mercado salga, bueno, yo mientras voy haciendo todo este tipo de ejecución y eso es lo que a mí me acumula un beneficio un poquito mayor y bueno, y esa es parte de la estrategia que hago como scalper todos los días. Entonces hemos visto al inicio de este vídeo, al inicio de la sesión, mi análisis de pre-market, la grabación que hice en el día, previo a hacer el plan de trading del día, para que vean cómo yo analizo en un sentido macro qué es lo que está sucediendo en el mercado, y después vamos al micro y al súper rápido. Ven que yo paso de estar analizando velas mensuales a estar viendo esto en gráfico de ticks y a estar resolviendo mi día de trading en media hora. Espero que esto les sirva. Eres bienvenido a la sala de trading cuando gustes y recuerda que hasta el 11 de mayo, que empieza la actividad normal entre paréntesis, sigue vigente el 25% de descuento en el acceso al curso online intensivo con 6 meses de sala de trading conmigo todos los días para poder hacer realidad tu proyecto de trading. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.